Todos los días necesitamos recordar las buenas nuevas del Evangelio. Todos los días necesitamos oír hablar de Jesús. La Biblia dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Cristo. Muchos creemos que el mensaje del Evangelio solo es para el que inicia en su caminar con Dios, como que fuera lo básico y una de esas materias que se llevan al principio de la carrera para no volver a verlas jamás. Pero no es así. El Evangelio es todo en nuestra relación con Dios. Es solo a través del sacrificio de Cristo que usted y yo tenemos una relación con Dios, y es solo a través de Cristo que usted y yo somos sostenidos como hijos de Dios en medio de este mundo malo. En la epístola a los Gálatas, Pablo defiende la importancia de permanecer en el verdadero evangelio, porque habían falsos maestros judaizantes que querían apartar a los creyentes, a los recién convertidos, de la sana doctrina del evangelio. Habían entrado encubiertamente personas que querían torcer o distorsionar el mensaje sencillo del evangelio. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, sabe que esto es grave. Mire qué grave es apartarse del mensaje del evangelio. Y 2 veces en el capítulo 1, Pablo dice, inspirado por el Espíritu, que son malditos, que son anatemas, que hay maldición sobre todo aquel que distorsione el mensaje del evangelio. Porque solo en el evangelio tenemos poder de Dios para salvación. Ahí en Gálatas capítulo 1 vemos el poder que tiene el verdadero evangelio, que transformó la vida de un perseguidor de la iglesia y lo convirtió en el tremendo apóstol Pablo, un siervo y apóstol de Jesucristo, gran predicador del evangelio, autor de numerosas epístolas en el Nuevo Testamento. Mire cómo dice al final de Gálatas 1 esa tremenda conversión que ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Gálatas 1:23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. De perseguidor a predicador, por el poder del evangelio de Cristo. Por eso es que Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra salvación ahí significa el perdón de pecados, la sanidad del cuerpo, liberación de cadenas, provisión. Es la salvación diaria que el creyente necesita. Cristo no solo te salva del infierno, no solo es salvación eterna. Cristo Jesús es nuestro Salvador diariamente de todas las situaciones que nos aquejan en este mundo. Por eso usted y yo debemos permanecer en el evangelio. ¿Y cuál es la mejor manera de no apartarnos, de no desviarnos del sano mensaje del evangelio? Escuchar hablar de Jesús todos los días. Cuando usted recuerda a diario el mensaje sencillo que Cristo dio su vida, que Él derramó su sangre para pagar por nuestros pecados, eso es el mejor antídoto contra cualquiera que quiera desviar el mensaje del evangelio. Mire al principio del capítulo 1 cómo Pablo recuerda la sencillez del mensaje del evangelio. Versículo 3 dice, Gálatas 1:3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esa es la esencia del evangelio. Debemos recordar todos los días ese sacrificio de amor. Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, tomó forma de hombre, vive una vida perfecta y siendo inocente, fue a la cruz, derramó su sangre por usted y por mí, resucitó al tercer día y en Él tenemos salvación, perdón de pecados, vida eterna. En Cristo somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Pues ese es el mensaje que estos falsos maestros estaban distorsionando. Y 2 veces en el capítulo 1, Pablo dice, inspirado por el Espíritu, que son malditos, que son anatemas, que hay maldición sobre todo aquel que distorsione el mensaje del evangelio. Mire, solo en el evangelio de Cristo hay vidas transformadas. Solo en Jesús hay poder de Dios para salvación. Tengamos cuidado hoy en día con cualquier mensaje que escuchamos. Por las redes sociales podemos oír a muchos predicadores de muchas partes del mundo, pero el Señor quiere que nos apartemos de todo mensaje que no exalte a Cristo, todo mensaje que distorsione el sano evangelio, que te diga que no es suficiente con Jesús, que debes agregarle buenas obras a la fe en el Señor, que necesitas guardar cierto día de la semana religiosamente para ser salvo, que debes circuncidarte, que debes guardar estrictamente esta o la otra ley, porque de lo contrario no eres salvo. Si le agregan algo a Jesús,
dice Pablo, sea anatema. Hay maldición sobre todo aquel que sigue las enseñanzas que distorsionan el sano evangelio. Por más tradicional y por más famosa que sea una religión supuestamente cristiana, pero si dice que necesitas hacer buenas obras para ganarte la salvación, hay una maldición sobre esa doctrina y debemos apartarnos. La salvación es solamente en Cristo, más nada, menos nada. Pastor, entonces usted está diciendo que las buenas obras no son necesarias. Bueno, déjeme decirle que las buenas obras en realidad son resultado del evangelio de Cristo. Como resultado de tener a Jesús, la persona nace de nuevo y comienza a dar fruto. Es diferente obra y fruto, porque la obra es resultado del esfuerzo humano, pero el fruto es resultado de la vida de Jesús en nosotros. Vamos a ver más acerca de este tema durante el desarrollo de esta serie a los Gálatas, pero comencemos recordando qué importante es conocer y perseverar todos los días en el sano mensaje del evangelio, ese sacrificio de Cristo que murió y resucitó para darnos salvación. Cualquier buena obra, cualquier fruto va a ser resultado de la vida del Espíritu Santo en nosotros, de manera que a Él es toda la gloria. Por eso dice la Biblia, y termino con esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo Jesús la salvación es por gracia de principio a fin. Y esas buenas obras y ese fruto que el Espíritu produce en nosotros, en realidad es obra de Dios. Toda la gloria es para el Señor, porque como dice la Biblia, la salvación es de Jehová. Persevera en el evangelio.